אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. Bueno, parece que el sistema ha recobrado la vida nuevamente y veo el chat. Bueno, muy bien, ya me quedo más tranquilo. Entonces, para completar la idea que estábamos tratando de desarrollar, cómo es que uno a veces está alejado y se siente frío, explica el Maggid de Mesrich que es como la relación de un padre con el hijo. Hay un padre que tiene un hijo muy amado y pone todo su amor y toda su esperanza en el futuro. Pero como él quiere que él aprenda, que crezca, se esconde. Se va con la idea de que el chico lo busque. Entonces, él se oculta, el niño no lo puede ver, es un niño pequeño y no lo ve a su padre, pero él sabe que él está allí y que le está esperando constantemente y lo busca. A medida que va creciendo el chico, él lo busca y sabe que ese tiene que seguir los caminos de su padre y ir a todos lados donde sabe que su padre estuvo y por donde fue para encontrarlo, y lo busca. Y mientras tanto su padre está vigilándolo desde un lugar donde no se lo pueda ver para ver que no se pierdan sus pasos y que no le suceda nada malo. Sin embargo, el chico que no ve qué es lo que está sucediendo, simplemente cuenta con su fe, poco a poco va perdiendo ese recuerdo de su padre, va perdiendo un poco el motivo de por qué lo está buscando, se cansa un poco de estar toda su vida buscando y entonces llega un momento que ya no recuerda bien qué es lo que había aprendido de su padre, ni por dónde lo tenía que buscar, ni siquiera sabía quién era ese padre. Quién sabe, va a buscar algún sustituto. Y poco a poco ese calor, ese amor intenso que sentía al abrazar a su padre, al no poder hacerlo más, se va perdiendo y se va enfriando, y así también como su mente olvida, su corazón también se va endureciendo y llega un momento que podríamos decir que es el final, que es que la persona se descorazona y queda desahuciado y ya está seguro que no lo va a encontrar más. Entonces, como forma natural, se olvida y trata de dedicarse a hacer otras cosas. Esa es uno
una de las cosas que le puede pasar a una persona en su relación con Dios. Sin embargo, hay otras personas, o es otro camino que puede llegar a tomar la persona, es que a pesar de que sabe que no lo ve con sus ojos, dentro de su corazón hay un amor que no se apaga con nada. Y gracias a ese amor que hay dentro de su corazón, su mente trata de buscar constantemente nuevos caminos para recordar y nuevas formas para mantener ese recuerdo de todo lo que había disfrutado con su padre y todo lo que su padre le había enseñado y cuál era el motivo por el cual lo tenía que ir a buscar. Y lo busca y grita, y en medio de la fe completa que tiene de que su padre nunca lo va a abandonar y que lo va a volver a buscar, grita tan fuerte desde lo profundo de su corazón que al final su padre no tiene más remedio que volver a aparecer desde un lugar que en realidad estaba muy cerca, quién sabe, estaba a la vuelta de su hijo y este no lo veía. Y cuando el padre ve todo esto, el esfuerzo de su hijo por volver a reencontrarse, sucede algo muy especial. Si antes él lo amaba, después de todo el esfuerzo que hizo su hijo, ahora lo ama mucho más. Así es como explica el Magid de Mesrich el efecto que tiene la búsqueda de la persona y mantener dentro suyo el calor y el recuerdo y en la mente todas las enseñanzas y el objetivo que no se pierde, que es de ir en los caminos de Akadosh Baruj Hu para volver a encontrarse con él. Este es el ejemplo general del alma, que es parte de Dios y baja a este mundo en donde Akadosh Baruj Hu se oculta, pero también es el ejemplo de cada una de las personas en particular. Es un ejemplo del pueblo de Israel en especial, a través de toda su historia. Vemos como el pueblo de Israel, hasta hace poco tiempo, estaba tan frío y alejado, y la mayoría ya ni se acordaba cuál es su tarea en este mundo y quién lo creó, y ya no sabía bien quién era él mismo. Y de repente Akadosh Baruj Hu se revela a través de los tzadikim. Akadosh Baruj Hu envía constantemente al representante del Mashiach en cada generación y envía a los tzadikim para que mantengan ese calor dentro del corazón y para enseñarles la Torá, para recordarles que ese padre en realidad no los abandonó, simplemente que los está probando, para que esa relación que el hijo tiene con el padre no sea simplemente algo inconsciente, algo natural, no sea simplemente por el interés de ser mantenido, incluso que no sea simplemente por el agradecimiento de haberlo creado, sino que sea un amor que viene del reconocimiento de la grandeza de su padre. Entonces, cuando la persona grita de adentro de su corazón, eso es justamente el mérito que tiene para que Akadosh Baruj Hu se le revele, para que el Padre vuelva y se le revele incluso más, en forma mucho más fuerte, infinitamente más fuerte que la unión que había antes de la separación. Y por eso, como la mayoría de nosotros estamos en un mundo donde la mayoría de las cosas son negativas, incluso nuestras propias inclinaciones son negativas, la forma común en que uno se refiere a esto es que hemos pecado, pero
decíamos en la otra clase, en castellano las palabras no tienen el significado el mismo significado que tienen en hebreo. Porque por ejemplo, Het se escribe Het Tet Aleph, cuya gematria es 18, y es la misma gematria de la palabra Hay. Entonces Het, que es similar a la muerte, como está escrito en la Torá, cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel: he puesto frente de ti el pecado y la maldad y lo bueno y he puesto frente de ti la vida y lo bueno y la muerte y lo malo, y elegirás por la vida. Entonces Het significa en hebreo algo parecido a la muerte, porque el pecado nos está separando de Akadosh Baruj Hu. Entonces pecar no es simplemente realizar un acto que nos degrada a nosotros mismos, o que los Jajamim hayan definido que es contrario a la voluntad de Dios, sino que pecar es en general todo aquello que nos separa de nuestra esencia misma, de nuestra fuente en nuestro Creador. Entonces cuando nosotros decimos y confesamos y retornamos de esos pecados que hemos realizado, somos una persona nueva y tenemos el derecho y tenemos el mérito de recibir nuevamente la revelación de Akadosh Baruj Hu a través de sus milagros y a través de la vida que nos da constantemente y todas las bendiciones, y todas las cosas que pasaron anteriormente se transforman en méritos nuestros. ¿Por qué? Porque a través de volver estamos llevando con nosotros todo el bagaje de cosas que hicimos hasta ahora, tanto buenas como malas. Entonces al elevarnos nosotros mismos nuevamente, al retornar a nuestra fuente de luz, estamos llevando también todo eso que hicimos con nosotros. Entonces esa es un poco la idea de estudiar y transmitirles a todos ustedes estas leyes de los Benei Noach, y sobre todo desde el punto de vista interior, para que podamos sentirnos personas nuevas y disfrutar de las cosas buenas que Akadosh Baruj Hu nos da, sin complejos, sin culpas, porque en este momento está escrito, dicen los Jajamim, que la persona en el momento que hace una buena acción es un tzadik, a pesar de todas las cosas que hizo anteriormente. Y en este momento, si nosotros nos comprometemos con todo nuestro corazón a que a partir de ahora vamos a fomentar los buenos pensamientos y el amor y el temor a Dios dentro de nosotros, entonces a pesar de que podamos llegar a tener caídas, Akadosh Baruj Hu constantemente nos va a ayudar para ir elevándonos de éxito en éxito. Entonces todas las cosas buenas que Akadosh Baruj Hu nos da, tenemos que agradecerle y saber que nos está dando eso para que podamos realizar nuestra tarea como corresponde, que es nuestro mérito y aparte es nuestra obligación recibir todas las bendiciones que Akadosh Baruj Hu nos da y agradecerle y distribuirlas y llevarlas a todos lados para que todos lo puedan disfrutar. Entonces, si todos abrieron en la página 35 el libro de la meditación para las naciones del mundo, leemos allí acerca de la aparente pluralidad del Creador único. Esta página 35 estuvimos hablando la semana anterior, y esto que estuvimos hablando ahora tiene que ver con el
Tzimtzum de que habla la última parte de esta página 35. Ese Tzimtzum es ese ocultamiento de la revelación en aras de una revelación mucho más grande después. Entonces, de esta manera se puede llegar a entender lo que explica acá en la página 36, que el límite final de todo proceso de disminución o de reducción de la luz es llegar al cero, a la desaparición total. Y esto es lo que implica en Kabbalah el término Tzimtzum, en relación a la contracción inicial que infligió el Creador a su luz infinita, creando un espacio para que existan los mundos. En hebreo, mundos se dice Olam. Ustedes habrán escuchado muchas veces la palabra Olam. ¿Es verdad? Con esa pregunta quiero también saber si este sistema está funcionando y me están escuchando. Ok. Olam viene de la raíz Elem. Elem quiere decir ocultamiento. Entonces, la misma palabra Olam, el mundo, el universo que nosotros encontramos, está refiriéndose a su origen, que el origen del mundo está en el ocultamiento. Como habíamos explicado muchas veces en extenso, que para poder crear los mundos, Akadosh Baruj Hu hizo una contracción en la luz infinita, y en ese espacio vacío creó los mundos. ¿Cómo creó los mundos? Cuando se retiró esa luz infinita de ese espacio, todo esto que estamos hablando son cosas que son parábolas. No hay que tomarlas en forma literal, porque lo que sucedió en realidad no son cosas que nosotros podemos entender. Simplemente estamos tratando de llevar a términos que nuestra mente pueda entender y que nuestro corazón pueda sentir algo que está por encima de nuestro entendimiento. Y que si nosotros meditamos sobre esto y pensamos y realizamos muchos ejercicios para poder comprender a través de la meditación, entonces nuestra mente, nuestros instrumentos, nuestras vestimentas del alma se van fortificando para que en un momento Akadosh Baruj Hu decida que llegó el momento de revelar la verdad, la luz infinita de la cual estamos hablando, y sepamos bien de qué se trata todo esto. Mientras tanto tenemos que conformarnos con estas parábolas. Incluso, como ustedes ven, nosotros tratamos de no utilizar esquemas o figuras para representar todo este tipo de cosas, porque todo esto no son cosas que puedan ser representadas en dibujos o formas. Incluso representar todo esto en cosas limitadas nos impide, valga la redundancia, nos está limitando en nuestra capacidad de entender lo que significa este proceso. Si nosotros decimos que la contracción o que el espacio vacío es un círculo, por ejemplo, ese círculo queda en nuestra mente y nosotros asociamos constantemente el Tzimtzum a un límite circular o cuadrado, como quiera uno representarlo. Entonces está haciendo que la mente se aferre a cosas materiales, a esquemas limitados, y no pueda elevarse y poder llegar a entender cuál es la verdadera realidad. Esto no significa que estamos entrando en la prohibición de hacer imagen y semejanza, como está escrito en la Torá,
dibujar alguna figura no está prohibido, pero de todas maneras es el origen de la necesidad que tiene el ser humano de representar a Dios de alguna manera, y eso sí es idolatría. Cuando nosotros representamos a esa fuerza creadora como un sol, o como una persona, o como un árbol, o como una constelación, entonces estamos cayendo en la prohibición de la idolatría, y específicamente la prohibición de realizar figuras que representen a Dios y a las cosas espirituales. También está prohibido hacer imágenes de ángeles o de cualquier cosa que esté en las esferas celestiales. La forma más tosca de esto es asociar a algo infinito con ponerle límites y pensar que algo limitado puede llegar a tener el poder de creación. Y la forma sutil es justamente esta, que al ponerle forma a algo que es espiritual y que no tiene ningún límite ni forma, entonces estamos limitando a nuestra mente y a nuestras vestimentas del alma para que puedan ir desarrollándose y ir creando nuevos niveles de descubrimiento, nuevos niveles de acercamiento a Kadosh Baruj Hu. Entonces, por eso, en un principio, como dice aquí, la contracción inicial fue de la luz infinita para crear un espacio vacío, y allí se retiró completamente y quedó lo que decíamos en algún momento, el reshimu, el residuo de lo que había antes. Ese residuo habíamos explicado alguna vez como cuando una persona entra a un recinto y luego desaparece, se va completamente. Nos quedó a nosotros la sensación de eso que pasó, como que esa persona dejó una impresión en ese lugar. Incluso no estamos hablando de un perfume, porque el perfume también es algo material, son moléculas que tocan en nuestra nariz y es percibida como un perfume. Entonces tampoco de eso que estamos hablando nos referimos a algo que se pueda parecer a un perfume, sino que es algo completamente que no existe directamente. Y de allí, de eso que desapareció, dice el Arizal, se crearon los recipientes, los instrumentos con los cuales Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Y entonces por eso ahí se produjo una línea, y de esa línea se produjeron ondas que se expandieron, se alejaron de su centro, y el alejamiento significa ocultamiento, y eso fue el origen de la creación de los mundos. Entonces, por un lado tenemos el proceso de Tzimtzum, que significa la desaparición, pero después tenemos una segunda etapa de la creación en que se produce un proceso de Tzimtzum en el sentido de concentración. Para explicarlo esto de una manera sencilla, podemos decir que la primera contracción fue que la luz infinita se retiró de alguna manera, como si eso pueda ser. Es simplemente una palabra, vuelvo a decir, porque todo esto se produce dentro de la esencia de Kadosh Baruj Hu, porque todo lo que existe, todo el universo, todos los mundos están dentro de, como si fuera la mente, dentro de la esencia de Dios. Pero es para que nosotros podamos entender. Es como si en la luz, o sea, la revelación
al exterior de lo que es la divinidad, allí se produjo un vacío, una desaparición. Luego, dentro de eso, se produjo a su vez el ingreso de un rayo de luz, como un rayo láser, que es infinitamente inferior a la luz que había antes del primer Tzimtzum. Y esa luz se concentró en un punto, y de ese punto se expandió y se emanaron los mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. Entonces, eso sería para que entiendan un poco lo que hay en esta página 36 del libro de la Kabbalah, donde habla de dos etapas en el proceso de la creación. Entonces, por un lado es retirar la luz para crear un espacio vacío donde se pueda realizar un ente, donde se pueda crear una creación que aparentemente esté separada de su creador. Y por otro lado, la creación misma de ese ente, que es una concentración de esa luz que luego se fue emanando, se fue esparciendo como si fuera, para crear los mundos a medida que se fue alejando como si fuera de su centro, del lugar originario, de su raíz. Es como la luz del sol, que cuando la luz sale del sol tiene una fuerza determinada, pero después de viajar 150 millones de kilómetros hasta que llega a la Tierra, ya llega una cantidad de energía muy inferior que la que había en el origen cuando salió. Pero de todas maneras estamos hablando de los primeros pasos de la creación. Todavía tenemos que hablar mucho para llegar a la creación de este mundo. Dice el Rav Ginsburg en el último párrafo, en el anterior, este rayo de luz infinita es la fuerza sustentadora y anihiladora, es al cosmos lo que el alma es al cuerpo. Toda la creación está mantenida por este rayo de luz infinita. Es lo que le da vida, así como el alma da vida al cuerpo. Y el rayo de luz infinita es la fuerza sustentadora y animadora interior. Pero como el alma en el cuerpo humano, su presencia permanece oculta. Si fuéramos capaces de experimentar directamente la luz infinita de Hashem, revelaría su absoluta singularidad y unidad. Pero por el Tzimtzum, en nuestro estado normal de conciencia, solo somos capaces de experimentar la revelación de la naturaleza verdadera del Creador a través de su pluralidad de manifestaciones. Entonces, si nosotros pudiéramos tener la capacidad de percibir esa luz infinita, en la práctica perderíamos el libre albedrío, estaríamos completamente anulados, no tendríamos capacidad de autoanularnos, o sea, como en el ejemplo que vimos antes del Padre y del Hijo. Si el Padre está constantemente revelado, no tendríamos la capacidad ni el mérito de buscarlo por nosotros, por nuestras propias fuerzas. Pero por otro lado, estaríamos anulados. El ejemplo que vimos del Padre y del Hijo es también una parábola que, como todas, es incompleta, porque en realidad, si nosotros hablamos de un padre y un hijo, el padre, por más unido que esté al hijo y el hijo a su padre, ellos nunca van a estar incluidos y ser uno física y espiritualmente. En cambio, Dios con su creación es uno y único. Nosotros somos parte de Dios. Entonces el ejemplo del Padre y del Hijo es simplemente una aproximación para que entendamos de qué se trata lo que estamos hablando.
musical. A propósito, nuestros intermedios musicales no son como los intermedios musicales de algunos programas que podemos ver. Nosotros tratamos de que nuestros intermedios musicales tengan un contenido y que sean un apoyo para que nos permita refinar nuestra mente y nuestros sentimientos, y que todas las enseñanzas que estamos tratando de transmitir tengan una percepción, una recepción mucho más elevada. אין לו גבול בהתגלות שלו. Ahora vamos a escuchar ningún pada besado. Presten atención especialmente al final de este nigún, donde se va a cantar Vani Eftah Bach, que significa y yo confiaré en ti.
Jaime a todos. Los invito a ver luego con más tiempo de nuevo el video que hemos grabado, es fresquito de hace una semana, y leer junto con eso el texto en castellano. En el web, en el link donde puse antes, van a encontrar el texto del Salmo completo, el Salmo número 55. Este Salmo 55 se lee el día 10 de cada mes. Los que asistan la próxima clase de Hasidut y de Tania, les advierto que están todos invitados a todas las clases. Les voy a comentar un poco más acerca de esto, pero el tema tiene que ver mucho con lo que está explicando, lo que está preguntando Alma Rosa o Rosal, y es la pregunta del millón, es la pregunta que se hacen los seres humanos y especialmente los judíos durante miles de años. ¿Por qué tiene que existir el exilio? ¿Por qué tiene que existir la muerte, la maldad? Si Dios podía haber creado un universo perfecto de entrada. Es en otras palabras lo que está explicando, lo que está preguntando Alma. Y la respuesta, hay muchas respuestas a diferentes niveles. Nosotros no vamos a llegar a las 3000 explicaciones que da Shlomo Amelech, el más sabio de los hombres, que dio 3000 explicaciones, 3000 parábolas para cada una de las cosas de la Torah. Pero sí vamos a tratar de transmitir muchas de las explicaciones que recibimos a través de los años de nuestros queridos maestros. Y una de las explicaciones, esa es una de las cosas que me maravillan de la interacción de nuestras clases, una de las explicaciones es la respuesta que nos da Rosa Isabel, que está en el verso 23 de este salmo. Arroja a Hashem tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea abatido o esté abatido. Los dejo meditando un poco en esta pregunta y en esta respuesta parcial. Es una de las respuestas, pero por estar adelante de nuestros ojos es la primera que tiene que aparecer. Quiero leer por lo menos sus comentarios también. ¿Por qué no podíamos acoger esa luz? Tuvo que haber primero vacío y luego luz apropiada para el hombre.
Baruj Hu no solamente quiere hacernos bien, sino que quiere que nosotros también deseemos ese bien. Les pongo esa pregunta adelante de ustedes porque tiene muchas derivaciones y respuestas. Él pone a prueba a los justos. Ok, siempre tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de prueba es una forma, un ejercicio de fortalecimiento de nosotros mismos, de nuestra alma. No estamos diciendo que Akadosh Baruj Hu quiere jugar con nosotros. Entonces, a veces las pruebas son que nos sentimos abatidos y caemos en pruebas muy difíciles que a veces no podemos soportar y no podemos pasar, y eso nos hace que acudamos a Akadosh Baruj Hu para que Él nos ayude, que nos muestre su luz. Perdón, Alma, me dices, la pregunta no es por qué, sino por qué. No entiendo. Entonces no estás preguntando. Porque no podíamos acoger esa luz, tuvo que haber primero vacío y luego luz apropiada para el hombre. Ok, estás afirmando que no podíamos acoger esa luz. Estoy de acuerdo, Ana. Shalom a la Valenzuela. Te estábamos extrañando, hace mucho que no te veía, por lo menos no veía tu presencia. Bienvenida. Tengas muchas bendiciones. Para refinar nuestra alma, como con el diamante. Ok. A ver, Ana, Alma termina de definirme la pregunta porque el Baal Shem Tov una vez dijo Ifta mistabra. Todo lo que me puedan decir yo puedo demostrar también lo contrario. Así que necesito incluso también nosotros estamos muy felices de que estés con nosotros. Espera un segundito, Alma. Nos quedan 6 minutos, pero vamos a alargarlo un poquitito más el tiempo. Parece que ahora está funcionando el sistema. Alma, si no estás en contra, quiero darte el micrófono para que nos expliques cuál es tu posición, qué es lo que estás planteando con esta pregunta, porque es algo muy profundo y me gustaría trabajar un poco sobre esto. Si no quieres el video no, pero por lo menos el audio. A ver si esto funciona. Hannah Miriam tiene una interacción mucho mayor con ustedes, entonces sabe bien cómo funcionan todas estas cosas. Pero yo todavía no entendí muy bien, entonces... ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Sí, te estoy escuchando, Alma. Shalom Aleichem. Bueno, pues Lo parece... único que baja el volumen sí. de tus parlantes para que no se superponga. ¿Ahora está mejor? Te escuchamos perfectamente, dime. Sí. ¿Sí? ¿Aló? Pues parece que funciona. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, funciona. A ver, la pregunta era cuando habló de la luz, digamos, original, y luego se... Discúlpame, pero está prohibido. Discúlpame, pero está prohibido hablar si no dice Lejaim. Lejaim. Lejaim.
original que luego se produjo para permitir que después hubo la contracción y que para permitir que después entrara como este rayo láser que luego se volvió a expandir. Y esto era debido a que el ser humano, el hombre, no era capaz de acoger esa luz primigenia. Y que entonces de esta forma se adaptó para que pudiéramos ser capaces de acogerla y llegar a percibirla. Ok. Perfecto, estamos de acuerdo, entendimos la pregunta ahora. Entonces, ¿es una afirmación o es una pregunta? Sí, es casi más una afirmación. Pero, o sea, es una reafirmación de que lo que yo había entendido era realmente lo que usted nos estaba explicando. Ok, perfecto. Te agradezco mucho y vamos a tratar de profundizar un poco en este tema. Gracias por tu aporte. Gracias, Ok. El tema de todo esto es que partimos de la base que nuestro Dios es infinito. Entonces, Él no tiene ninguna condición para hacer lo que se le ocurra. Él podía haber creado las cosas como Él se hubiera querido. En realidad así lo hizo. La explicación última, básica de todo esto, es que esto es así porque Hashem lo quiso. Él podía haberlo hecho de cualquier otra manera. Y esa es la diferencia básica entre el Hasidut y los que son contrarios al Hasidut. Hoy, cuando dimos la clase de Tania, explicábamos que el primer rebbe de Chabad, el que dio origen a todo el movimiento de Chabad, a la transmisión del Hasidut y la parte interior de la Torah del Baal Shem Tov, a través de lo que nosotros conocemos como Hasidut Chabad, él tuvo a los 20 años, cuando estaba casado, y él no pertenecía a ningún movimiento. Tenía que decidir a dónde ir a estudiar. Entonces decíamos allí que tenía la posibilidad de ir a estudiar con el Gaón de Vilna. En la ciudad de Vilna estaba un centro de estudios muy grande, con uno de los sabios más grandes de aquella época, que se llamaba Rabbi Eliyahu Gaón Rabbi Eliyahu, conocido como el Gaón de Vilna, y que a partir de ese momento y por todas las generaciones fue representante de los opositores al Hasidut. Y por otro lado tuve la oportunidad de ir a estudiar con el Maguid de Mesrich, que fue el discípulo directo del Baal Shem Tov, o sea, en dos corrientes completamente opuestas. Él dijo que en el Gaón de Vilna estudiaban toda la parte revelada de la Torah de una forma suprema, excelsa, y por otro lado en el Maguid de Mesrich estudiaban cómo hacer tefilá, o sea, cómo conectarse con Dios, especialmente a través de la parte interior de la Torah, como hacía el Baal Shem Tov. Entonces él decidió que iba a ir a estudiar tefilá, porque de Torah, de Himalaya, él era un gaón, ya sabía cómo estudiar Torah. Lo que no sabía era cómo hacer tefilá, cómo conectarse con Dios. Entonces él tuvo que decidir justamente entre dos escuelas opuestas de cómo Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Hay dos maneras generales en que cómo un ente infinito puede llegar a crear seres limitados. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en un ser humano existe la parte
revelada que todos ven, existe una parte oculta que yo solo puedo ver, o puedo percibir, que es mi pensamiento y mis sentimientos. Los demás solo ven las acciones que yo hago. Incluso dentro del mismo ser humano, para el ser humano hay cosas ocultas dentro de sí y hay cosas reveladas. Yo sé lo que pienso, yo sé lo que siento, pero hay ciertos sentimientos que yo no sé cuál es su origen y tampoco sé por qué yo pienso de determinada manera, de dónde surge todo eso, y eso es mi inconsciente. Entonces dentro de mí mismo hay una zona que es el origen de mi ser, o sea, el ser verdadero mismo, mío, la esencia mía, y está lo que es la revelación de todo eso, la forma en que se expresa. Como nosotros estudiamos en Kabbalah, está el alma y están las vestimentas del alma. Todo eso en Kabbalah y en Hasidut se denomina esencia y luz. Así como está el cuerpo del sol, donde allí está todo incluido, el sol es uno, junto con su luz. Lo que sale, lo que se desprende del cuerpo del sol es la luz, que es la revelación de lo que hay adentro. Pero ya deja de ser el sol. La luz no es el sol, es simplemente una manifestación de lo que hay en el sol. A través de esa manifestación yo puedo saber lo que hay ahí adentro. Entonces, así, al tomar todos estos ejemplos, los cabalistas tratan de entender cómo funciona la creación a partir de Dios. Porque Dios es todo. No hay nada, no hay ningún lugar vacío de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿cómo podemos decir que existen entes que piensan que ellos son y que Dios no es? Yo, como ser humano, yo a mí me reconozco, yo tengo capacidad de percibirme a mí, incluso a todos los que me rodean, y los veo como entidades diferentes. Esto puede llegar al extremo de la idolatría, como el faraón, que él dijo que él se creó a sí mismo. Pero pensar que cualquier cosa se crea a sí misma, por más que no sea uno mismo, eso es también negar la existencia del Dios único. Entonces, el Dios único es la esencia. La esencia es todo, es el cuerpo, digamos, de Dios, es todo, el infinito. Alfonso, después vamos a hablar lo que es las diferentes etapas de la contracción de la luz y las manifestaciones. En este momento estamos hablando de qué significa que hay luz y hay una fuente de la luz. ¿Qué significa que hay un ente que es todopoderoso, que es todo abarcador, que es la esencia y la existencia de todas las cosas y que todo está incluido en él? Y sin embargo hay algo que aparentemente está fuera de él. Es una contradicción, una paradoja que nosotros no podemos resolver. Entonces por eso surgieron dos formas de explicar esto. El Gaón de Vilna, aunque era opositor a los Hasidim, también era un gran Mekubal, un cabalista muy grande. Entonces él explicó este tema de lo que es Dios y la creación, o sea, la esencia y la luz, o el ser y la expresión de su ser con el exterior. Siempre la expresión o la manifestación, la revelación del ser es algo exterior al ser, al ser esencial. Si yo me considero un ser, toda manifestación es en relación a lo que está por fuera de mí. Y así también sucede dentro mío.
lo que verdaderamente está interior, lo más íntimo dentro de mí, en relación a lo que yo, a la manifestación consciente de mi pensamiento y de mis sentimientos, es algo interior, y la manifestación consciente de mis pensamientos y mis sentimientos es algo exterior. Y así todo tiene una relación de interior y exterior. Y la relación máxima, última de relación interior y exterior es justamente la esencia de Dios y su luz. Digamos que la luz es todo lo que nosotros conocemos y todos los infinitos universos y mundos hasta ese límite que pasa a ser la esencia de Dios. Pero Dios es uno y todo es Dios. Entonces, ¿dónde está el límite entre la luz, la manifestación exterior y la esencia? Entonces el Gaón de Vilna explicó que esa contracción para que se genere un ser aparentemente separado, para que exista una manifestación exterior, para que se extienda la luz infinita, que al principio está dentro de la esencia misma, que es uno con la esencia, para que sean dos cosas fuera de la esencia. No, luz e iluminación son la misma cosa, son exterior, son manifestaciones. Una cosa es la esencia y otra cosa es la luz. Ya dimos muchos ejemplos de lo que es el origen de la luz y lo que es la luz. En este momento estamos dando varios ejemplos para que cada uno lo pueda captar desde ese punto de vista. Todavía no llegamos a explicar la pregunta que estamos planteando, pero necesitamos partir de esta base inicial. Entonces el Gaón de Vilna dijo que esa contracción, ese vacío, se produjo dentro de la esencia de Dios. Es como que Dios se contrajo a sí mismo, dejó un espacio vacío para que en ese espacio vacío se genere algo como exterior y allí se exprese la luz, como para que la luz tenga un lugar exterior a donde salir. Pero como es dentro de su esencia, es algo virtual, es algo que nosotros no podemos entender. Tiene que haber un ser que todo lo sabe, que se conoce a sí mismo y que no existe nada oculto para él, y que él decida crear dentro de sí mismo un lugar oculto, escondido, donde él aparentemente no puede llegar. Porque eso es la definición del libre albedrío, o de la creación de un ser que no conoce a Dios. Entonces, no sé si está claro hasta ahora el planteamiento de lo que es la esencia y la luz, y cuáles son las dos posibilidades que hay de la creación de ese espacio vacío para que la luz se extienda. El Gaón de Vilna dijo que la luz se extendió dentro de su propia esencia. Él se contrajo, produjo el tzimtzum dentro de su propia esencia. El Admor HaZaken explica, de acuerdo como lo aprendió de su maestro, el Maggid de Mesrich y el Baal Shem Tov, porque antes del Baal Shem Tov este tema no se había definido, incluso el Arizal y el Rabbi Moshe Cordovero, las dos fuentes más importantes de la revelación de la Kabbalah, no habían llegado a tocar este punto. En esa época se planteó, entonces la escuela del Admor HaZaken, traída del Baal Shem Tov y del Maggid de Mesrich, dice que la contracción se produjo en la luz y no en la esencia. Que ¿cuál es la diferencia entre estas dos posiciones? ¿Qué es esencia y qué es luz y qué es contracción? Cuando un padre o un maestro quiere enseñarle algo a su hijo, a su alumno,
él dentro de sí tiene una sabiduría, vamos a ponerle que es infinita, como la de Akadosh Baruj Hu. Tiene un conocimiento muy grande, con términos muy complicados, muy específicos, con conocimientos muy profundos, y quiere transmitirle esos conocimientos a su alumno. Su alumno, supongamos que ya sabe leer y escribir, pero por un lado tiene un conocimiento de la vida bastante limitado por su edad, y además tiene la falta de todo el conocimiento que tiene su maestro. Entonces, el alumno puede llegar a hacer un esfuerzo hasta cierto punto, pero nunca, mientras el maestro no le revele su conocimiento, y no tiene ni idea de lo que está pasando por adentro de la mente de su maestro. Entonces el maestro tiene que tomar su conocimiento y hacer un trabajo de simplificación, de reducción, que nosotros llamamos Tzimtzum. Yo tengo que transformar ese conocimiento. Por un lado tengo que dividirlo y tomar cierta parte de ese conocimiento que en ese momento le pueda transmitir al alumno, porque no le voy a poder transmitir todo el conocimiento junto. Esa es una primera contracción. Pero por otro lado, ese mismo conocimiento, por ejemplo, yo le quiero explicar lo que es la sangre. Para explicarle lo que es la sangre, primero tengo que explicarle lo que es el agua, lo que son las proteínas, lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, lo que es un cuerpo. Entonces tomo por un lado lo que es el agua. Para explicarle lo que es la sangre, primero voy a explicarle lo que es el agua. Entonces ahí ya se produjo una primera contracción dentro de mí. Pero después, para explicarle lo que es el agua, yo tengo que explicarle las cosas de acuerdo con el lenguaje de él. Entonces allí yo tengo que producir una segunda contracción, que no es limitar el tema que voy a hablar, sino que es limitar la forma en que lo voy a transmitir, con palabras y con imágenes que la otra persona lo pueda entender. Entonces ahí yo estuve produciendo dos tipos de contracciones. Sin embargo, todavía esas contracciones no salieron de dentro del mío. Al alumno todavía no le llegó nada. Luego voy a tener que hacer una nueva contracción para transformar todo ese lenguaje. Yo ya había hecho dentro de mí una transformación del lenguaje de la Jochma al lenguaje de la Binah, que alguna vez estuvimos hablando de las diferentes formas de lenguaje que tiene cada uno. No vamos a tratar ahora, simplemente estamos diciendo que hay diferentes lenguajes dentro del pensamiento mismo. Yo tengo que transformar eso en sentimientos dentro del corazón para transmitirlo con determinado grado de bondad, con determinado grado de geburá, para que todo en aras de ¿qué? De la revelación. Cuando yo estoy haciendo una contracción y poniéndole límites a la información que estoy transmitiendo, no lo hago para ocultar. Justamente es todo lo contrario, lo estoy haciendo para revelar, para poder que la otra persona reciba lo que yo tengo adentro. Esa es la diferencia básica entre el judaísmo y todo el resto de las concepciones del mundo. Todas las pruebas que nosotros pasamos no son en aras de hacer un castigo, sino que son en aras de hacer una bendición. Todo depende de cómo nosotros lo tomamos. Si la prueba la tomamos como un ejercicio para crecer y después recibir más luz, entonces es una bendición. Entonces sigamos con nuestro ejemplo. Luego tengo que transformarlo en un lenguaje hablado. Es una nueva contracción. Entonces por eso, dentro de mi esencia no hubo ningún cambio. Yo todo el tiempo conservé esa información que tenía dentro de mí mismo. Entonces, en la primera contracción, yo tuve que olvidarme
si fuera de todo lo que yo sé acerca de la sangre y concentrarme nada más que en el agua. Luego, cuando quise explicar lo que es el agua, yo tuve que olvidarme nuevamente del lenguaje mío que yo utilizo para mí, para meditar acerca del agua, y utilizar un nuevo lenguaje que sirva de comunicación entre mi pensamiento y el pensamiento de la persona que lo quiero transmitir. Luego, entonces, esto representa las infinitas contracciones que se producen desde la contracción inicial hasta la revelación de la luz que hay en este mundo más bajo, que es el más bajo de todos, y que, como decíamos siempre, hay una revelación cero de la luz infinita de Dios. Entonces, una vez que quedó aclarado esto, que hay dos formas de enfocar lo que es la contracción para que esa revelación de luz se produzca, decimos que Akadosh Baruj Hu creó al mundo con una contracción de su luz. El Gaón de Vilna dice que la contracción fue en la esencia, y el Hasidut dice que la contracción fue en la luz. Podríamos buscar infinitas explicaciones para esto. Podríamos decir que uno en realidad nunca puede olvidarse intencionalmente de algo para poder transmitirlo, sino que en realidad está haciendo un ocultamiento parcial que es nada más que un ocultamiento exterior, pero dentro mío, dentro de mi esencia, todo eso permanece y no hay ningún ocultamiento. Entonces tengo que decir que la contracción se produjo en la luz, pero hay otros que explican lo contrario. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Alguno de ustedes puede explicarme cuál es de las dos cosas es la verdad? ¿O puede decirme si tiene la forma de entenderlo? Dice Hasidut, y les voy a ahorrar muchos años de sufrimiento como me lo ahorraron a mí, que Akadosh Baruj Hu hizo la contracción en la luz, o sea, en la revelación, no en su esencia. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Exacto, de acuerdo al pensamiento humano y de acuerdo con Hasidut, Luis Enrique, esa es la respuesta. Ahora, pero evidentemente es una respuesta humana, porque yo te pregunto, gracias Alfonso, ahora vamos a hablar sobre eso. Yo te pregunto, si yo digo que Akadosh Baruj Hu es infinito, ¿puedo decir que él no puede? ¿Hay algo que él no puede? Akadosh Baruj Hu todo lo puede. Entonces decir que él no puede contraer su esencia es un pensamiento meramente humano. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Todo lo que estamos diciendo y todas las explicaciones que le buscamos a las cosas, exacto, puede, pero no lo quiso. Y esa es la explicación del secreto más secreto de todos los secretos, de cómo creó el mundo. Y esa es la explicación de por qué creó el mundo. ¿Por qué lo creó? Porque él quería vivir dentro del mundo más bajo. ¿Por qué quiere vivir en el mundo más bajo de todos? ¿Por qué quiere revelarse en el mundo más bajo de todos? Porque así lo quieren, es el placer, es su placer. Es como, digamos, hay un profesor en la universidad y
tiene sus alumnos muy inteligentes, que todo lo que él explica lo entienden. Sin embargo, hay un grupo de alumnos que entienden menos, y hay otros que entienden menos, y hay otros que no entienden nada. Si el profesor es auténtico, si lo que quiere es enseñar de verdad, él va a tratar de que todos lo entiendan. Y el esfuerzo más grande, ¿cuál va a ser? Que lo entiendan los que no entienden nada, o sea, los que tienen un ocultamiento absoluto. Y entonces cuando los que tienen un ocultamiento absoluto digan, ahora entendí, ese va a ser el placer más grande que tienen. Ese es como nosotros entendemos lo que son los placeres de Akadosh Baruj Hu, y por qué quiere que nosotros pasemos todas estas pruebas y vivamos en este mundo limitado para crearle una morada para él. Exacto, Josefina, desde Alfonso también tiene razón, esto es algo dificilísimo de entender, no porque las palabras no se puedan entender, el razonamiento es muy simple, sino porque es nada más que un razonamiento humano. La verdad no solamente es difícil, sino que es imposible de entender, y por eso le pedimos a él que se revele, le pedimos al Padre que salga detrás del árbol y venga de una vez, y ahí vamos a poder, ya hicimos todos los pedidos, ya hicimos todo nuestro esfuerzo. Josefina dice que desde su punto de vista no se contrae, y de nuestro punto de vista podría ser que lo viéramos así. Exacto. Entonces, este es otro principio del Hasidut, de la Kabbalah, que desde el punto de vista de Akadosh Baruj Hu no hay ningún cambio, y que todos los cambios y la multiplicidad se produce desde el punto de vista de los seres creados. A partir de Briá y Yetzirá y Asiá se produce lo que es la creación del ser, seres cada vez menos refinados desde arriba para abajo, donde se produce cada vez más ocultamiento, y donde cada vez las personas piensan más en sí mismas y menos en lo que son en realidad y lo que es su esencia. Entonces, la definición, hay muchas otras formas de contestar esta pregunta. ¿Por qué? Vamos a volver a leerla nuevamente, pero no en forma de pregunta, sino en forma de afirmación, como Alma nos pidió. ¿Cómo nos dijo? Porque no podíamos acoger esa luz, tuvo que haber primero vacío y luego luz apropiada para el hombre. Ok, es una contestación perfecta. Akadosh Baruj Hu meditó y meditó y meditó cómo podía trasladarnos nuestra información o cómo podía crearnos, que es lo mismo, y entonces tuvo que limpiar todo y crear una luz apropiada para el hombre. Cuando decimos el hombre, estamos hablando de Adán Kadmon, que es el hombre, es la imagen, el plano que se creó Akadosh Baruj Hu para crear los mundos. Pero como nosotros hablamos de nosotros mismos, también podemos decir que es una luz apropiada para el hombre. Eso significa que todo lo que Dios creó fue simplemente para el hombre. Cada palabra, cada letra de lo que estamos leyendo tiene un montón de derivaciones, y eso es lo lindo de la Torá. Pero lo que les quería decir es que si nosotros decimos esta frase en forma de afirmación, decimos porque no podíamos acoger esa luz, tuvo que haber primero vacío y luego luz apropiada para el hombre. Está bien, eso fue lo que sucedió. Pero ¿por qué no podíamos acoger esa luz? Porque Dios decidió, podía habernos creado de manera tal que sí podíamos acoger esa luz. Y en realidad, si nosotros volvemos a los días de la creación de Adán Rishon, decíamos que Adán Rishon fue creado como un ser celestial que era pura luz y pura revelación, y
él sí tenía capacidad de recibir todo eso. Pero evidentemente había un punto de limitación. Akadosh Baruj Hu había creado un punto de limitación que no soportó todo eso y se produjo la ruptura de recipientes y lo que llamamos la caída de Adán Rishon, de ese ser luminoso y celestial en un ser de carne y hueso, y que en Kabbalah se llama la ruptura de los recipientes de los Lama Tov, del mundo del caos, que se cayeron en este mundo de Tikkun, y eso es otra forma muy larga que tenemos, que ha explicado mucho en las clases de Hasidut y que vamos a seguir explicando aquí también. Entonces, también vamos a plantearlo en forma de pregunta. ¿Por qué no podíamos acoger esa luz? Y tuvo que haber primero vacío y luego luz apropiada para el hombre. Siempre un porqué tiene diferentes niveles de explicación. La explicación final es que porque Akadosh Baruj Hu decidió que sea así. Después, y cuando pasemos a la parte técnica del proceso de creación, vamos a ver por qué. Un poco lo explicamos antes con el ejemplo del maestro y del alumno, pero vamos a ver cuando entremos en tema, después de 30 clases, de lo que es la Kabbalah, pero como les decíamos antes, para poder entender todos los procesos técnicos, tenemos que estar preparados con los recipientes adecuados, con amor y temor a Hashem, para que nuestros recipientes no se rompan y que no interpretemos las cosas como no son, y que todo esto que estamos estudiando no es algo que nos permite tener poderes para dominar el mundo, ni para enriquecernos, ni para dominar a las personas. Esto no es una cintita roja que nos ponemos y a partir de eso estamos inmunizados contra todo, ni es tener el libro Zohar guardado en la estantería y eso va a proteger nuestra casa. Esto es refinar nuestro corazón y nuestro ser para que surja de dentro nuestro la verdad, esa alma que tenemos cada uno, y podamos cada uno saber qué es lo que estamos haciendo en este mundo y cómo colaborar para traer el Mashiach ahora. Entonces, si me permiten, quiero subir un poquito y ver algunas de las preguntas que me están haciendo. Ana Valenzuela me estaba escribiendo. Es difícil volver para arriba aquí. Todas las cosas me están escribiendo, están en concordancia con todas las cosas que estamos explicando y están muy en tono. Veo que están muy concentrados y entonados con el tema que estamos tratando. Entonces, bueno, creo que llegamos a un punto en que no queremos poner más leña al fuego. Vamos a dejar este tema meditando, dejando que dentro nuestro se madure y crezca y produzca frutos. Y mientras tanto, como tenemos todavía 15 minutos, en realidad la clase la damos por terminada, pero de todas maneras tenemos 15 minutos, vamos a pasar 5 minutos escuchando nuevamente este Nigún, que si lo cantan y lo leen después de esto que estamos hablando van a darle un sentido, van a encontrar un nuevo sentido. Cuando el Admor Azaken él fue liberado el 19 de Kislev, estuvo 53 días en la cárcel y él dijo que esos 53 días son los 53 capítulos que conforman el libro del Sefer Atanya que escribió, y que estar preso 53 días significaba que
había un decreto en contra de la revelación a través de ese libro, y cuando fue liberado, fue la liberación para que ese libro pueda salir a la luz, y con ese libro toda la ideología, toda la enseñanza del Hasidut que se expanda por el mundo. Entonces les voy a poner de nuevo este Nigun. Les pido por favor que lean la letra en castellano de todo el Teilim luego con tiempo. Por ahora lean lo que está en esta parte, pero esto lo leyó el día 10, 9 días antes de su liberación. A esa altura ya había sido condenado a muerte y iba a ser asesinado por el gobierno zarista de aquella época, y el día 10, cuando leyó esta parte, sintió dentro de sí que había sido derogado ese decreto y que Akadosh Baruj Hu lo iba a liberar por los motivos que dicen en este salmo. Y lo principal fue que él contó luego que cuando estaba en la cárcel vinieron sus maestros, el Baal Shem Tov y el Magi de Mesrich, a contarle cuál era el problema que estaba sucediendo. Y dijeron que había un decreto en el cielo por la obra que había escrito el Tanya, y que está preso porque se estaba decidiendo en el cielo si estaba correcto que se difundan los manantiales de la Torá de esta manera. Pero vinieron a decirle que ya el decreto en el cielo se había anulado y que había salido inocente. En realidad en hebreo no se dice inocente, sino que se dice meritorio, y que iba a ser liberado prontamente. Entonces cuando salió de la cárcel le enseñó Nigun, esta melodía con esta letra a sus Hasidim, para que entiendan cómo fue el proceso de su liberación, y que por eso se llama el Rosh Hashanah del Hasidut, y el día de liberación de la Torá del Baal Shem Tov y de la parte interior de la Torá, y también es el día de la liberación de todos los que estamos conectados con esta idea del Hasidut y de traer Mashiach ahora. Entonces los invito a escuchar nuevamente, y así vamos terminando la clase, si ustedes no se oponen, y de todas maneras pueden seguir haciendo las preguntas que quieran.
pienso que tenemos que rescatar 2 o 3 puntos para que se clarifique, incluso si llegan a repasar la clase. Pero el tema es que para entender estas cosas, o sea que el objetivo de entender todo esto es entendernos a nosotros mismos. Si nos entendemos a nosotros mismos, podemos entender a Kadosh Baruj Hu, y así amarlo y temerle y poder ser unos con él. Ese es uno de los puntos. Todo el objetivo es estudiar cómo es nuestra alma. Nuestra alma es así, tiene una esencia y tiene una luz. Tiene una parte que es ella misma, y hay una parte que es como se expresa con el exterior. Cuando el alma se quiere expresar al exterior, no puede expresarse tal como es ella, porque el alma es pura luz, es infinita, es parte de Dios. Entonces necesita investirse en vestimentas o lo que se llama contracciones, simsumim. Ese es el otro punto. Existe la esencia y existe la luz, y la contracción es en la luz. Existo yo y existe mi pensamiento. Cuando yo me expreso, tengo que tratar de llegar a las otras personas tratando de esforzarme en saber tanto que me sea muy fácil decir las cosas en pocas palabras. Las personas que más saben se hacen entender con pocas palabras. Por eso yo necesito 2 o 3 horas cada shiur para explicar 1 o 2 palabras. Ese es otro concepto muy importante. Si alguno quiere tomar apunte de estos puntos que estamos diciendo, si no lo hizo ahora lo puede escuchar en la grabación y enviármelo, después lo vamos a ponerlo en el web para que pueda ser utilizado para todos. Y el otro punto fundamental es que para poder llegar a todo eso hay que estar anulado a la fuente de toda vida, que es Akadosh Baruj Hu. Cuando uno decide que lo que uno es no es de uno, y lo que uno recibe no es de uno, sino que son todas cosas de Akadosh Baruj Hu, y que nos las da para que la utilicemos para su finalidad, vamos a comprender que su finalidad es la mejor finalidad que nosotros podríamos haber pensado para nosotros mismos también. Entonces todo lo que hace Akadosh Baruj Hu es para bien, y todas las pruebas que nosotros vemos y las cosas aparentemente difíciles, incluso las pruebas de estar preso dentro de las rejas de este mundo material, y las pruebas de tener que salir de un cuerpo y entrar en otro, son también nada más que pruebas. Háganme acordar que les cuente la historia de los escudos, de los 3 escudos la próxima vez. Esas son las cosas que hay que sacar en conclusión. Después Akadosh Baruj Hu se va a revelar a sí mismo y nos va a decir la verdad y todas las cosas que nosotros nos comprendemos. Lejaim, Lejaim, hasta la próxima. Los espero el domingo a todos ustedes en Hatzidut y Hebreo con Hannah Miriam. Lejaim, Lejaim a todos, ha sido un placer, y Yom Rishon, Haga Geulá, todos a decir Lejaim, Lejaim, Lejaim. Un abrazo para todos y los amamos desde acá de la tierra.